¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un webinar. Gracias por estar todos acá presentes, por asistir, por haber respondido a la convocatoria. Y nada, estamos grabando para después poder subir este contenido a YouTube y de esa manera los que no pudieron estar presentes hoy puedan integrarse o participar de este webinar de manera síncrona. Em, Gracias, Ronnie, Jesús, Daniel, Vane, Yaritza, Richard, Emilio, Armando. Gracias a todos por conectarse a esta hora, día viernes. Les voy a compartir el día de hoy un tema que a mí me pareció súper interesante de estudiar para poder compartirles y espero que de verdad les sea de mucho provecho. Em, Voy a compartirles entonces mi pantalla y ahí voy a presentarme para los que no me conocen y también comentarles de qué va esto y cuántos webinars faltan porque tenemos para rato todavía contenido que ir compartiendo. El webinar de hoy tiene por título Control de proceso ineficiente en Scrum. Ya de partida el título es un poco polémico, por decirlo poco. Pero hoy vamos a ver en el camino de qué se trata, por qué tiene este título y de qué manera podemos tener un proceso, un control de proceso eficiente en Scrum. Porque de todas maneras puede convertirse en algún momento en un proceso ineficiente si es que no nos manejamos bien. Entonces les cuento un poco acerca de mí, para que vamos ahí avanzando. Mi nombre es Jaime Arcos voy variando cada vez que hago un webinar ahí el comienzo de la presentación para que conozcan un poquito más de mí. Soy esposo, padre y agilista con un pasado artista. Sí, estudié en algún momento de mi vida arte, me dediqué al lado de la escultura y por ahí después fui transitando hacia otros conocimientos hasta que en algún momento llegué a la tecnología por ese rumbo llegué como al agilismo. El objetivo de este webinar en particular es poder presentar las bases de un control empírico de procesos y cómo se puede ver esto en Scrum. Y analizar algunas situaciones en conjunto. La idea es que este webinar en particular podamos tener contacto, que podamos comunicarnos, que puedan en algún momento, cuando llegue ese momento, prender sus micrófonos y que podamos en conjunto analizar algunos casos particulares. ¿Y por qué este webinar? Aparte de porque me gusta compartir las cosas que he aprendido, estoy participando en un programa que se llama Advanced Certified Scrum Master, el conocido ACSM, una certificación de la Scrum Alliance con Martín Alaimo, y parte de lo que se nos pide para poder ir completando ciertos hitos en este curso, en este programa, es poder entregar 8 webinars con títulos particulares. El anterior tenía que ver con eh, algunos frameworks o marcos de trabajo en línea Agile. Hablamos un poquito acerca de Modern Agile, un poquito acerca de Kanban. Ahí en YouTube está el video puesto y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de el control de procesos ineficientes o cuándo se vuelve ineficiente en Scrum. ¿Ok? Continuemos entonces. Vamos con algo de contexto. A mí me encanta dar algo de contexto siempre porque no podemos llegar y lanzarnos de una vez al tema. Se vuelve un poco engorroso, se vuelve un poco llevadero, se llena de preguntas al final, entonces algo de contexto necesitamos. ¿Dónde me sirve el empirismo? ¿Dónde me sirve el control de proceso empírico del cual vamos a hablar más adelante? Y que tiene que ver esto con que sea eficiente o ineficiente en algunos sentidos. No sé si algunos lo conocen o no, pero este es el marco Cynefin, Cinefin, tiene un montón de maneras de pronunciar, lo he escuchado, pero lo importante es que es un marco creado por Dave Snowden para poder identificar ciertos estadios en los cuales nos movemos eh, con respecto a la complejidad. Ahí está lo importante. ¿Y qué significa Cynefin? Significa hábitat. Entonces ahí como que me hace todo el sentido. La palabra, si no me equivoco, es de origen catalán
y entonces significa hábitat, es decir, el lugar en donde estamos habitando actualmente. Y propone más que 4 o 5 espacios en los que pudiésemos estar habitando. Vamos a ir revisándolos uno por uno. El primero de abajo a la derecha es el simple, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos en un contexto simple, es interesante que cuando nosotros ejecutamos una acción, siempre nos entrega la misma consecuencia. Ese es un ambiente simple, un ambiente probablemente en el cual se encuentran algunas de las empresas en las que estamos. En esos ambientes existen las mejores prácticas y esas mejores prácticas se documentan y cuando nosotros queremos saber cómo actuar en un ambiente o en un contexto simple, probablemente vamos a tener un manual que dice cuál es el procedimiento que tenemos que ejecutar para que dada esa acción nos entregue una consecuencia que siempre va a ser la misma. Entonces ahí estamos con el contexto simple. Posterior a esto, en la parte superior derecha, tenemos un contexto ya complicado. En el contexto complicado existe una acción y esta acción pudiese entregarnos diferentes resultados o consecuencias. ¿Ok? Pero esas consecuencias existen en ciertos porcentajes, ya sabemos que nos puede dar esto, esto otro o esta tercera consecuencia. Para eso entonces existen las buenas prácticas. El modo de abordar entonces un contexto complicado es con buenas prácticas y las buenas prácticas las conocen los expertos. Entonces normalmente llamamos a un consultor, a un experto con hartas estrellitas y él nos puede decir cuál es la mejor, cuál es la buena práctica, perdón, que debemos aplicar en este contexto particular en que nos encontramos. Ahí estamos entonces con el complicado. Vamos a avanzar a un siguiente escalafón a un contexto complejo, que está en la parte superior izquierda. Cuando tenemos un contexto complejo, para una acción no conocemos previamente la consecuencia. Nosotros ejecutamos cierta acción, ejecutamos otra acción quizás, y cuando tenemos la consecuencia podemos hacer una reversa y darnos cuenta qué acción fue la que generó esta consecuencia. Pero previamente no la conocemos. Entonces, en estos contextos es donde surgen las prácticas emergentes. Como spoiler, les digo que en este contexto es en el que trabaja Scrum y el contexto en el que nos es útil tener un control de procesos al cual llamamos empírico. ¿Qué es lo que hace este control de proceso empírico? Nos habilita un espacio en el cual nosotros podamos tener instancias de transparencia, inspección y adaptación. Luego vamos a ver de qué se trata eso y ahí nada más les fui adelantando un poquito del tema. En el cuarto espacio, que es el caótico, el que está en la parte inferior izquierda, em, no somos capaces de establecer relación entre la acción y la consecuencia. En este caso, en el caótico, necesitamos velocidad, ahí como dice, speed, que la cosa resulte rápido, que tengamos respuestas rápidas ante los problemas que estamos teniendo, porque es literalmente caótico. Son incendios constantes en los cuales nosotros tenemos que estar respondiendo y a veces no tenemos tiempo para prácticas emergentes. La velocidad con la que cambia el contexto llega a ser caótica. Y las mejores prácticas y las buenas prácticas están totalmente descartadas. Pero ¿qué nos dice ese espacio en el centro? Eh, el contexto desordenado es cuando nosotros no sabemos en dónde nos encontramos. Pudiésemos estar en el complejo, pero estamos aplicando buenas prácticas. Entonces estamos aplicando, digamos que la solución para el contexto complicado. Cuando nosotros no somos capaces de identificar en el contexto en que nos encontramos, es entonces cuando estamos en el desordenado. Eso es lo que quería mencionarles previo a entrar de lleno al tema. Es importante que sepamos de esto porque tengamos en cuenta siempre que Scrum trabaja en el contexto complejo. ¿Okay? Eso es importante, con prácticas emergentes, habilitando la transparencia, inspección y adaptación. Vamos entonces adelante. Control de proceso empírico.
veamos qué es esto, porque hasta la palabra ya me parece extraña. Em, para poder, una vez más, llegar al empirismo, al control del proceso empírico, primero tenemos que conocer un poquito acerca de Scrum, ¿ok? Por si es que no tienen contexto acerca de Scrum, acá viene. Encontré esta ilustración, que la encontré muy buena, en el sitio de Deliberators, por si los quieren conocer, tienen bastante información acerca de Scrum y de estructuras liberadoras, de THE, liberators.com, si no me equivoco, si no ahí lo pueden buscar. Y normalmente suben algunas infografías y esta en particular la encontré muy buena, ya que si comenzamos a recorrer Scrum para explicárselo en pocas palabras, desde la parte superior izquierda tenemos ahí stakeholders como lanzando en emails cosas hacia el product backlog, ¿cierto? Tenemos un product backlog que cada cierto tiempo pasa por un refinamiento, ¿cierto? Ahí vemos ahí parte del equipo que están analizando las cosas que se encuentran en el product backlog y están recortando, incluso profundizando aún más en ellas, refinándolas entonces. Luego entonces de que tenemos este product backlog, pasamos a un sprint planning, uno de los eventos de Scrum, y como resultado obtenemos un sprint goal, que es como el objetivo del sprint, de la iteración que vamos a tener, que en casi toda la industria se da que son 2 semanas, pero pudiese no serlo, pudiese ser más, pudiese ser menos, dependiendo de la volatilidad del contexto en que se mueva esa industria. Tenemos también como resultado un sprint backlog, que es como la parte del sprint, un sprint del product backlog que voy a comenzar a desarrollar en esta iteración. Y ahí está mi equipo con su sprint backlog. Después de esto, ¿qué viene? Viene el sprint. Y vemos entonces en el centro de la ilustración cómo se encuentra otro de los eventos de Scrum, que es la Daily Scrum. Tenemos ahí de fondo el Sprint Backlog, tenemos el Sprint Goal, tenemos algunos avisos de peligro o algunas alertas, tenemos el check de un Definition of Done, ¿cierto? Una definición de listo que nos dice cuándo los PBIs que estamos desarrollando han completado la calidad suficiente para considerarse como terminados. Después de esto, de haber pasado el tiempo de nuestra iteración y habiendo tenido dailies, es decir, reuniones de no más de 15 minutos diarias en las cuales podemos eh, conversar acerca de cómo colaborar y sobre todo de cómo alcanzar el objetivo del sprint, pasamos a tener un incremento que es esta cajita de regalo rosada que se ve ya al lado derecho. Y tenemos un Sprint Review, que es otro de los eventos de Scrum, del cual pueden salir mejoras, pueden salir comentarios, podemos, ojalá, tener feedback de los stakeholders, y entonces por eso es que sale una flechita punteada hacia abajo y nos indica que hay cosas que pueden salir y entrar al Product Backlog. Y por otro lado, del Sprint Review sale otra flechita que nos lleva hacia el siguiente evento de Scrum, que es la Sprint Retrospective o la retrospectiva, en la cual analizamos el proceso que hemos utilizado para desarrollar nuestro incremento. Pudiésemos ver nuestras métricas, pudiésemos ver qué cosas estamos haciendo para mejorar y sacar accionables para poder tener una mejora continua del proceso de cómo vamos desarrollando las soluciones que están encomendadas ahí para nuestro equipo y que provienen del Product Backlog, pasando por el Sprint Backlog. Posterior a eso, se da vuelta otra vez el ciclo y comenzamos otra vez con un sprint planning y así continuamos. De esta manera es como debiésemos asegurar de que existan los valores de Scrum, que son los que están ahí abajito a la izquierda, y que exista el empirismo, que es lo que está a la derecha, y que se sustenta sobre 3 pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Ahora sí, vamos a continuar entonces con qué es el empirismo. Ahora sí que nos metemos en el empirismo.
algo de etimología. A mí me encanta la etimología. Cada vez que encuentro una palabra medio extraña, entonces como que me vuelco en esta ciencia del origen de las palabras. Eso es la etimología. Y nos dice que es un término que procede del griego, el empirismo, del griego empeiría. Rara la palabra, pero ahí estamos. Y se compone de tres partes. Tiene un prefijo, tiene una palabra central y tiene un sufijo. El prefijo que tiene significa, el significa antes o equivale a antes. Después, la palabra intermedia que es peiran, no sé si se pronuncia así, pero ahí está, significa tratar. Y el sufijo ismo se traduce como doctrina o actividad de. Entonces podríamos decir que el empirismo es la doctrina de tratar antes o la actividad que realizamos para intentar algo antes de lanzarnos en serio. Entonces, para mí particularmente, tiene que ver con experimentar. Si me permiten así de alguna manera definirlo, para mí el empirismo tiene que ver con habilitar ciertas instancias que nos permitan experimentar eh, y probar, pero con esta acepción, que son estos tres pilares mencionados anteriormente, habilitando espacios de inspección, de transparencia, de inspección y de adaptación. La transparencia, para que nos permita de una u otra manera que todos puedan ver lo que estamos haciendo, nos brinda cierta seguridad también en el contexto en que nos encontramos. Después la inspección para tener la oportunidad de poder escarbar ahí en lo que se ha hecho, de poder ver los resultados, de poder testear de alguna manera lo que tenemos, y la adaptación porque dado los resultados obviamente vamos a tener la oportunidad de torcer el rumbo y de una u otra manera dirigirnos en otra dirección, si es que eso es lo que necesitamos en base a este proceso empírico, en el cual eh, vamos tomando decisiones a medida que vamos aprendiendo en el camino. ¿Ok? Acá viene entonces algo muy interesante, lo puse como abreviatura, el MPC y el MAC, ¿ok? El modelo predictivo de control versus el modelo adaptativo de control. ¿Qué pasa? Que Scrum necesita un modelo en particular de control y este modelo no es precisamente el modelo predictivo, ¿cierto? El modelo predictivo de control, tenemos ahí al rey del modelo predictivo de control, que aprendí ahí de un amigo este ejemplo particular, que es probablemente el dibujito animado, la caricatura, el cartoon que más planificó eh, cómo hacer las cosas que pretendía, en este caso particular el coyote, planificó por todos lados cómo poder cazar, atrapar al correcaminos, y vemos los resultados que tuvo, si es que alguno tuvo la oportunidad de ver esta caricatura, genial, pero lo que pasa es que particularmente él siempre planeaba, eh, diría yo, en muchos de los casos, pensando en que su objetivo estaba quieto, que su objetivo iba a estar en ese lugar en el que él iba a desarrollar toda su estrategia. Entonces, hay más que eso. La realidad es que el correcaminos, aparte de tener cierto nivel de inteligencia, de suspicacia, era muy rápido y estaba en constante movimiento. Era imposible que él estuviera solo en un lugar para que nosotros pudiésemos desarrollar todo este plan para atraparlo y que él no se moviera. Por otro lado, siempre habían condiciones externas, como por ejemplo la naturaleza, agentes externos como vehículos que pasaban, aviones que lanzaban cosas, y de una u otra manera entonces vemos ahí que no era suficiente con un modelo predictivo de control para que él pudiese lograr su objetivo de atrapar al correcamino, ¿cierto? Versus el modelo adaptativo de control, ¿cómo hubiera funcionado esto? Si nuestro correcamino hubiera
planeado de tal manera que pudiese en cortas iteraciones aprender del correcamino. No sé si dije correcamino al principio, si nuestro coyote hubiera planeado de manera que pudiese aprender del correcamino e ir pivoteando cada vez que viese que él se moviera como un objetivo, eh, pudiese probablemente haber tenido un mejor resultado. No voy a decir ahora que la solución del coyote era trabajar con Scrum, porque no, pero la idea es graficar simplemente la diferencia entre un modelo predictivo de control en el cual nosotros establecemos cada uno de los pasos para llegar a la solución versus un modelo adaptativo en el cual nosotros tenemos trazado un objetivo, pero cada cierto tiempo vamos deteniéndonos para poder transparentar lo que estamos haciendo, inspeccionar nuestros resultados y adaptar el rumbo. Y entonces de esa forma poder continuar otro trecho más para poder ser más certeros a la hora de alcanzar nuestro objetivo. Si el objetivo se mueve, nosotros nos movemos con él. Si el objetivo se va más lejos, nosotros aceleramos el paso. Si el objetivo empieza a detenerse, y ahí nosotros vamos adaptando constantemente, teniendo la adaptación ahí en la cabeza. Vamos a continuar entonces. ¿De qué va esto? En Scrum se proporcionan todos los espacios para poder tener transparencia, inspección y adaptación, no en uno ni en dos, sino incluso pudiésemos, yendo más al fondo, en 3 niveles, ¿ok? La idea es que los puntitos azules nos hablan acerca del producto, los puntitos rojos nos hablan acerca del proceso y los puntitos verdes nos van a hablar un poquito acerca del progreso. ¿Ok? Entonces, si arrancamos otra vez con el ciclo de Scrum, tenemos que en el Product Backlog hay transparencia. Este Product Backlog debería estar expuesto para que cualquier persona pudiera verlo, para que todos pudieran saber qué es lo que tenemos por delante. Y de esa forma estamos transparentando y entregando seguridad también de alguna manera a todos los que están involucrados o están interesados en lo que estamos desarrollando. Luego, si avanzamos, tenemos transparencia también en el Sprint Backlog. Nuestro Sprint Backlog también debería estar a la vista. Y si seguimos entonces, donde más hay transparencia, tenemos en la Sprint Review. Estamos transparentando lo que hicimos por medio de entregar también el incremento, que como un artefacto también entrega transparencia. Ahí me fui directo por el producto y por la transparencia. Ahora, en la misma línea del producto, me voy a la adaptación. ¿Dónde podemos encontrar adaptación? La Sprint Planning se divide en 2 instancias. Una en la que hablamos sobre el qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y otras en la que hablamos sobre el cómo. En este cómo es donde entra la adaptación, porque hemos aprendido de experiencias previas el cómo ir desarrollando ciertas soluciones y podemos ir adaptándonos habiendo aprendido en el pasado sobre cómo desarrollar X solución. Y por último tenemos entonces, para cerrar lo que tiene que ver con la inspección, con el producto, tenemos la inspección en la Sprint Review también, con el incremento ahí, listo para que nuestros stakeholders puedan inspeccionarlo y puedan entregarnos feedback, lo cual nos va a ayudar también a poder ir mejorando. Hasta ahí estamos entonces con el producto y cómo Scrum nos entrega instancias para transparentar, inspeccionar y adaptarlo. Luego vamos a ir con el proceso. El proceso de desarrollo de este producto pudiese ser transparentado, no es parte de Scrum, pero muchísimos equipos lo ocupan, con el Definition of Ready. Ahí tenemos ciertas políticas que nos ayudan a transparentar qué cosas van a pasar del Product Backlog hacia el Sprint Backlog. Entonces ahí tenemos transparencia. Otra instancia de transparencia, para continuar en la misma línea, aunque me salte un poco, es el Definition of Done, que es ese punto de control en el cual transparentamos todas aquellas políticas
que hablan acerca de la calidad de nuestro incremento y cuándo es que determinamos que está listo para ser entregado o listo para ser inspeccionado. También tenemos transparencia en el Sprint Backlog, y saltándonos a la adaptación, tenemos adaptación en el Sprint Planning, y claramente tenemos adaptación y tenemos inspección del proceso en la retrospectiva. Ahí es por definición el lugar en el cual adaptamos e inspeccionamos el proceso en el cual nos encontramos. Y por último, algo muy interesante es que también podemos tener transparencia e inspección del progreso en la Daily Scrum cuando el equipo, parte del equipo, que pudiese ser los desarrolladores, se juntan para poder conversar por no más de 15 minutos en el mismo lugar y a la misma hora cada día. Entonces ahí tenemos esa oportunidad en que ellos transparentan en qué están, si tienen algún impedimento, si es que tienen alguna alerta, si es que necesitan colaborar, y de esa manera qué tan cerca o lejos nos encontramos del sprint goal o el objetivo del sprint. Y ahí está también la inspección. Y saliendo de la daily, cada día tenemos oportunidades de adaptar, ¿cierto? Tenemos ahí esa A de adaptación verde saliendo del sprint diariamente. Entonces, cada 24 horas pudiésemos tener instancias de transparencia, inspección y adaptación con el progreso, y dependiendo de lo que dure nuestro sprint, vamos a tener oportunidades de transparentar, inspeccionar y adaptar el producto y el proceso. Excelente. Avancemos entonces. De esta manera es como el Scrum asegura, o debería asegurar, quienes estamos trabajando con él, que va a haber un control de proceso empírico o adaptativo. Pero ¿qué pasa? En ocasiones algo falla. Algo falla en el camino, y la verdad es que no somos capaces de asegurar que existan estas instancias de transparencia, inspección y adaptación. Y por más que decimos o creemos que estamos trabajando con Scrum, la verdad es que trabajamos con Scrum y tenemos un modelo predictivo de control y no uno adaptativo, porque estas instancias no están claras, no están habilitadas o no están aseguradas para que podamos entonces trabajar en base al empirismo y la adaptación, lo cual hace que Scrum sea efectivo o eficiente. Analicemos entonces unos casos. Voy a compartir mi pantalla con un mural, y entonces voy a poner tres casos particulares, para que podamos conversar un poco abiertamente acerca de qué cosas podrían estar haciendo que nuestro proceso de control sea, como dice el título del webinar, ineficiente en Scrum. ¿Ok? Entonces, voy a compartir el mural que está por acá. Ahí estamos. Tenemos, si no me equivoco, 12 participantes hasta ahora. Buenísimo. Y la idea es que acá están los tres casos, pero vamos a hacer un time box de conversación por cada uno de estos casos. Y la idea es que podamos participar lo más posible. Entonces tenemos el caso 1. ¿Ok? El caso 1 es en la sprint review de nuestro equipo. Hacemos una demo del incremento para que nuestros stakeholders vean cómo manipulamos el incremento y nos den feedback. Ahora el micrófono es de ustedes. Pueden desmutearse. Si quieren, levantan la manito para ir moderando, como lo prefieran. No somos tantos, así que como lo prefieran ustedes. Y voy a ir anotando las apreciaciones que ustedes tengan acerca de por qué o cómo este caso particular pudiese hacer que nuestro control de proceso sea ineficiente en Scrum. ¿Alguna mano? ¿Algún valiente o una valiente? Voy a repetir el caso. Dice, en la sprint review de nuestro equipo, hacemos una demo del incremento
para que nuestros stakeholders vean cómo manipulamos el incremento y nos den feedback. ¿Algún valiente, alguna valiente que ahí levante la mano y pueda comentar qué piensan acerca de esto? ¿En la Sprint Review hacemos una demo o permitimos que nuestros stakeholders palpen el incremento? Si quieren pueden comentarlo por el chat también, si es que no se atreven a comentarlo, no hay problema. ¿Me escuchas, Jaime? Sí, te escucho, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Allí en ese particular, uno de la mala práctica que se está tomando actualmente o que se ve constantemente en algunas empresas es que toman la review como una presentación, más que como un incremento del producto. Y cuando piden el feedback que se recibe es en base a la presentación, más no al comportamiento del producto como tal. Entonces allí se hace un poco ineficiente al momento de poder adaptar, ya que no se percibe el real funcionamiento del incremento que se debe entregar en cada una de las reviews. Muchísimas gracias. De hecho, por ahí va la cosa. Tiene que ver con aquellas cosas que anoté, son literalmente lo que tú mencionaste, Antonio. La review es una presentación, el feedback es en base a una presentación y se hace ineficiente la adaptación y podría agregar que ineficiente la inspección también, porque a la hora de inspeccionar, que es el momento en que nuestros stakeholders deberían estar ahí metiéndose en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de producción, donde sea que nosotros tengamos el incremento, deberían tener la oportunidad de tocarlo, de poder jugar con él, de poder encontrar probablemente algo a lo que dar feedback. Pero si solamente estamos entregándoles una presentación sin la oportunidad de jugar con el incremento, de verdad poder probarlo, estamos haciendo ineficiente el control de proceso empírico de Scrum y estamos haciéndolo que no sea tan empírico porque le estamos quitando uno de sus pilares, que sería entonces la inspección y dañando la adaptación en ese caso. Muchas gracias, Antonio. Entonces, acá tenemos como un antipatrón. Hay cosas, lamentablemente pasa en algunos sitios en los cuales las reviews se tratan solo de eso, de hacer una demo, más que una prueba del incremento. Vamos a pasar al siguiente caso. ¿Ok? En este siguiente caso, dice, el sprint backlog de nuestro equipo es visible solo por el equipo para que podamos tener control sobre él y no generar falsas expectativas en nuestros stakeholders, en los interesados del producto. ¿Qué está fallando acá? ¿Qué pudiésemos decir que está entorpeciendo y haciendo que sea ineficiente nuestro control de procesos en Scrum? Voy ahí a leer el chat. En una de esas ahí hay algo. No, no hay. ¿Se compartirá la presentación? Sí, probablemente vamos a compartir la presentación a los que la pidan. Pueden pedirla. Digo yo que si el equipo solamente puede ver el Sprint Backlog y hay cambios por fuera de lo que los stakeholders tienen cambios, no se reflejarían en ese backlog. Necesitaríamos que los stakeholders estén viendo ese backlog que esté bien y adaptándolo. Buenísimo, buenísimo, Andrés. Y sí, la verdad es que se trata de eso. El Sprint Backlog, por más que tengamos muy buenas razones para mantenerlo oculto, como que, por ejemplo, no estemos levantando falsas expectativas, a lo cual llamamos a veces adaptaciones locales, que terminan a veces siendo incluso antipatrones o malas prácticas, nuestras buenas razones no son suficientes como para
impedir o truncar el control de proceso empírico, y que es que el Sprint Backlog tiene que estar visible para todos. El Sprint Backlog, el backlog del producto, todos tienen que poder verlo, porque de eso se trata, de estar transparentando nuestro estado para poder ir aprendiendo, ir recibiendo feedback, ir viendo, ir teniendo la oportunidad de expresar a todos los que estén interesados en el desarrollo de un producto o de un servicio, o lo que estemos haciendo con Scrum, que estén ahí al tanto, porque nosotros no tenemos problema con ir transparentando esto, dando acceso a todo el que esté interesado. Entonces Jaime, ahí, ¿sí? disculpa que te interrumpa. No hay problema. Saludos para ti y para todos. Bueno, Gracias. realmente voy a coincidir con un compañero que en el chat describió recién, y que este escrito o este párrafo que estamos leyendo y que estamos analizando, o sea, rompe con el principio básico de Scrum, que es la transparencia. Entonces ya ahí, desde esa perspectiva, ya no cumple con un control. Y cuando se escribe como tan claro de tener control sobre él, entonces también está haciendo desde un punto de vista predictivo y no adaptativo. Entonces ahí se rompe o se fractura, o sea, los principios elementales del Scrum, que es la transparencia y ese control empírico que es adaptativo. Y entonces ahí es como en contraparte, porque cuando se pretende tener un control estricto sobre él, se intenta de ser predictivo y no adaptativo. ¿Está? Por eso me atrevo a decirlo. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces ahí, parafraseando, rompe con la transparencia de lleno, se vuelve predictivo y se fracturan los pilares de Scrum, que son transparencia, inspección y adaptación, que tienen que ver claramente con el control de proceso empírico. Buenísimo, muchas gracias por ese comentario. Vamos a pasar al último para ver que haya quedado claro todo lo que estuvimos comentando, y tiene que ver con, en la retrospectiva, no decimos todo lo que pensamos para no tener problemas como equipo. Es mejor mantener la paz entre todos para poder performar luego. O sea, dejar el storming ahí atrás y irnos directo a performar como equipo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué tan eficiente es nuestro proceso si es que no decimos todo lo que pensamos en una retrospectiva? A ver, pregunto no sé, Leonor, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, bueno, se debería tener igual transparencia, ¿verdad? Entre todos los participantes del equipo, y decirnos las cosas en que estamos fallando para poder llegar a acuerdos e ir mejorando en los próximos sprints. De modo que el equipo llegue a un acuerdo y consenso para tomar acciones en los próximos sprints. Entonces debe existir la transparencia en el momento de decirnos las cosas, claro, siempre manteniendo el respeto entre todos. Muy bien, Leonor, muchísimas gracias. Me gustó lo que dijiste al final. No se trata de llegar y decir todo lo que queremos decir porque hay que decirlo y porque hay que ser transparente y porque buscamos adaptar para mejorar, sino que hay que hacerlo con respeto. Eso es lo que estaba poniendo. Respeto, que es de verdad también parte de los principios de Scrum, que nosotros podamos tener ese coraje, pero que también podamos tener como respeto por el resto, por nuestro equipo, que podamos de verdad ser cautelosos a la hora de decir las cosas, porque somos un equipo y la idea es que permanezcamos por un tiempo indefinido trabajando juntos para que estemos creando soluciones geniales. ¿Hay algún otro comentario acerca de este punto? Sí, Jaime, que allí el control es ineficiente porque se rompe también con el principio de interacción. O sea, los equipos de Scrum van performando a medida que van interactuando, que van haciéndose transparente entre todos. Entonces, si el equipo no es capaz de mencionar, comunicar y transparentar lo que verdaderamente se siente en el ámbito, entonces lógicamente rompe con ese principio de interacción, porque no está siendo, o sea, sincero, no se está conociendo y no se está explicando al detalle todo el proceso interactivo, ¿no? Entonces... Buenísimo, buenísimo, Jesús. Muchísimas gracias por ese comentario. Entonces, es importante que hoy
hoy por hoy, y lo he visto en la industria, en LinkedIn a veces, gente quejándose que no, que Scrum no sirve. Claro, no sirve para todos los contextos. Si lo estamos aplicando fuera de un contexto complejo, probablemente vamos a tener quizás algunos problemas porque no está hecho para eso. Y por otro lado, si estamos en un contexto complejo, según Cynefin, o como se pronuncie, y aparte de eso, estamos nosotros coartando el modelo adaptativo de control, quitando algunos de los pilares del empirismo, quitando la transparencia, la inspección o la adaptación, nosotros mismos vamos a estar haciendo que Scrum no funcione y que tenga un control de procesos ineficiente. Entonces, la culpa no es, no es del framework, sino que tiene que ver con cómo nosotros lo implementamos y le damos vida a cada uno de los eventos que tiene y los volvemos una vez más ineficientes. Entonces, comentarles que acá está la presentación, hemos analizado los casos y hemos llegado al final, se nos pasó volando, son las 19:44, la idea era que durara unos 45 minutos, estamos a viernes y probablemente queremos ir a descansar, pero no está mal conectarse para poder tener un poquito más de conocimiento, un poquito más de interacción y seguir aprendiendo, que para mí personalmente es súper importante. La idea ahora es que si tienen alguna pregunta, micrófono abierto y pueden preguntar. No tengo todas las respuestas, pero podemos en conjunto igual tratar de responder aquellas dudas que ustedes puedan tener, si les parece bien. Voy a ir al chat porque hay tenía 3 mensajitos. Bueno, ahí decía que no cumple con la transparencia, ¿sí? Y hablaba un poquito acerca de uno de los casos que estábamos revisando. Al parecer no hay preguntas. Si tienen alguna pueden escribirla por el chat, no hay ningún problema. Y ahí hacemos el esfuerzo por responderla. Si no, la estaríamos dejando hasta aquí y agradeciendo completamente su presencia. No hay preguntas. Yo tengo una. Vamos, Leonor. Cuéntanos. Jaime, a pesar de que con el marco Scrum se realizan las planes, se realizan los refinamientos, hay ocasiones donde siempre se escapa algún detalle en el desarrollo del sprint, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va, ¿de qué manera uno puede mitigar ese riesgo para que no se te ponga en juego el cumplimiento de tu sprint? O sea, no se te den esas eventualidades. No entendí la pregunta. ¿Podrías como parafrasearla de nuevo y así le voy a poner todo el cuidado? Mira, nosotros hacemos una planning, ¿verdad? ¿Ya? En donde acordamos todo lo que se va a tomar en el sprint, ¿cierto? Okay. El equipo llega a un consenso, queda claridad de lo que se debe tomar en el sprint. Pero a pesar de esto, existe un riesgo, ¿verdad? De que en el camino quede algo oculto que no se tomó en su momento o que no se quedó bien claro para el equipo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo mitigar ese riesgo para que no me afecte el cumplimiento del sprint, el objetivo? Buenísimo. Diste en el clavo, en mi opinión, cuando me dijiste las últimas palabras, el objetivo. Pasa muchas veces, y que lo he visto, que el objetivo de nuestro sprint se convierte en un listado de PBs. Y el objetivo es construir X cosa, construir un feature X, ¿ok? Cuando el objetivo del sprint no debería ser eso. El objetivo del sprint debería ser, a mi parecer, solucionar una necesidad de nuestro cliente. ¿Cómo la solucionemos? Está en nuestras manos. Y por eso es que Scrum nos habla de que siempre vamos a tener como un tiempo y un costo fijos, pero el alcance es variable. Entonces, el alcance de nuestro sprint, por ejemplo, y siempre trato de dar como este ejemplo. Si el objetivo de mi sprint
visto como el ejemplo que te mencioné en el comienzo, visto como una lista de PBIs, el objetivo de mi sprint es construir una casa. Entonces llego al final del sprint y le tengo la casa a mi cliente, ¿cierto? O le tengo una casa construida a medias, sin el baño, por ejemplo, porque no llegué, no alcancé, pero le tengo la casa sin el baño, no sé si le sirve. Eh, la cosa es que si nosotros nos fijamos en objetivos, que probablemente el objetivo sería darle un lugar a mi cliente donde poder habitar, pudiese no haber sido una casa, pudiese haber sido una casa rodante, pudiese haber sido, estoy siendo exagerado, pudiese haber sido un domo, por ejemplo, que quizás era más rápido de construir, cumplía el objetivo, pero quizás no era lo que planeamos en un comienzo, ¿cierto? Entonces, de esa forma es como nosotros hacemos que el alcance varíe cumpliendo el objetivo y sobreponiéndonos a los imprevistos que hay en el camino. No sé si me expliqué bien. Capaz que me enrede más, pero al menos lo que yo pienso es que siempre que nosotros planteamos el objetivo del sprint, no lo hagamos con un montón de PBIs, sino que lo hagamos con una necesidad del cliente y que en cada instancia de adaptación que hacemos en la daily vemos cómo cumplimos el objetivo y no cómo desarrollamos solamente ese feature. Ahí creo que me expliqué un poco mejor. Sí. Jaime, si me permites complementar un poco, Dale. Allí también lo importante es recordar que este es un marco de trabajo que se basa en el empirismo. Entonces, más allá del por qué no se cumplió el objetivo, es qué hacemos para que eso no vuelva a suceder. Es experimentar, errar y aprender. Exacto. Y basándonos también que como es un marco de trabajo y muchas de las prácticas no son propias de Scrum, en ese específico, creo que Leonor se llama la persona que pregunta, en ese específico, el framework Stream Programming habla de una matriz de riesgo, que muchas veces hay algunos equipos, algunas células que la utilizan en su planning, un poco para verificar dependencias externas, internas, para llegar como a hacer una planificación más objetiva. Buenísimo, Antonio. Muchísimas gracias, okay. Antonio. Y hay una pregunta en el chat que dice, es bien incisiva, dice, en tu opinión, ¿el PMI tiende a desaparecer? Yo creo que primero al PMI no le importa mucho mi opinión, pero también creo que no va a desaparecer si tenemos varios contextos en los cuales trabajar y si seguimos y si PMI trabaja de manera predictiva, entonces probablemente va a servir para los contextos y los trabajos que se hagan en el ámbito predictivo. También PMI está viendo la manera de meter agilidad y tiene como cosas con respecto a agilidad y está bien. Todos pueden ir mutando a adaptar o a dar soluciones para contextos complejos o contextos complicados, que eran los otros. Entonces, no creo que desaparezca, probablemente puede adaptarse y si no, sus soluciones pueden servir para otros contextos en particular, que no sean los complejos. Otra pregunta que había acá dice, ¿cómo hacemos para que el MAC, el modelo adaptativo de control, no nos rompa con todas las ceremonias de Scrum? Es que de eso se trata. El modelo adaptativo de control no es compatible con Scrum, entonces deberíamos intentar proporcionar que existan las instancias de transparencia, inspección y adaptación para que se convierta en un modelo adaptativo. Ah, no, ahí está, sí, es adaptativo. Es que no deberían, leí mal la pregunta. ¿Cómo hacemos para que el MAC no nos rompa con todas las ceremonias de Scrum? Es que no deberían, son compatibles. El modelo adaptativo de control sustenta el empirismo que es por definición parte de los pilares de Scrum, así que no debería pasar. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, yo quería hacerte una pregunta o una consulta realmente según tu experiencia y tu conocimiento. El mecanismo, por llamarlo así, o los medios de control adaptativo
tú lo enfocas más en la forma o en el fondo, asumiendo, ¿no?, que debe aplicarse más para que durante todo el marco de trabajo de Scrum los procesos se den en función de cómo corresponde, según ya vos lo explicaste, o pones más énfasis en el tema de transparentar y de que se puedan interactuar, transparentar y adaptar. No sé si me explico bien en la pregunta, o sea, si es más en el fondo, adaptación, transparencia, inspección, o si es más en la forma, en que se den todas las reuniones, en que todo se vaya dando tal cual lo especifica el marco de trabajo de Scrum. Ok, creo que lo entiendo y voy a parafrasearlo. La pregunta tiene que ver con si es más importante cumplir con todas las ceremonias o si es más importante propiciar que exista transparencia, inspección y adaptación en las reuniones o eventos que tengamos. ¿Algo así? Está bien, exacto, está bien parafraseado y si es posible verlo como forma y fondo, ¿me entendés? O sea, como que la forma es más que se den todas las ceremonias y el fondo, que el objetivo de la ceremonia sea lo que predomine, es decir, eso, la adaptación, la transparencia y la inspección. Está bien parafraseado. Si me lo preguntas a mí, yo, Jaime, creería que siempre el fondo es lo más importante, es como el sustento. No sirve de nada que nosotros estemos haciendo una reunión porque toca hacerla o un evento porque toca hacerlo, pero que no estemos cumpliendo el objetivo, el para qué de ese evento. Si estamos haciendo por ejemplo, si estamos haciendo una review, como decía el caso, pero no estamos propiciando la inspección clara del incremento, entonces no estamos haciendo una review y no estamos cumpliendo con el fondo, ¿cierto? Estamos cumpliendo con forma y no con fondo. Entonces, creería que el fondo es muy importante o es esencial, que sería cumplir con los objetivos claros, pero también, por otro lado, creería que es importante dar cabida a los eventos, a la forma, a que estén. No es de hecho, cuando uno comienza a leer la guía, dice algo así como que es fácil de entender, difícil de implementar. Es fácil, ¿no? Son un montón de eventos, de roles y de artefactos que nos pueden ayudar a hacer las cosas mejor, pero hay que hacer el esfuerzo de que se den, de que estén, de tener las cadencias y todo. Pero sin duda no sirve de nada hacerlo si es que no cumplen su objetivo, que es sustentar o que exista la transparencia, la inspección y la adaptación. Eso. Ok, ya habiendo pasado casi una hora y viendo que no hay más preguntas en el chat, les quiero dar de verdad las gracias por haber estado acá, por haberse presentado el día de hoy y haber compartido un poco. Fue súper bueno poder conversar un poco con ustedes, escucharlos y ver como sus inquietudes. Gracias a ustedes como por estar aquí y nos estamos viendo en una próxima instancia, la semana que viene y por 6 semanas más por lo menos voy a estar intentando entregar un webinar semanal para poder estar compartiendo las cosas que aprendo en este curso de certificación de la Scrum Alliance. Así que de verdad que un gustazo haberlos visto. Voy a sacar la presentación, a ver si nos podemos ver todos un segundo. Dejar de presentar y si les parece bien sacar una fotito. Y ahí nos estaríamos despidiendo. Si quieren pueden prender ahí sus cámaras un instante. Excelente. Voy a poner la vista de galería y ahí estamos. Muchísimas gracias a todos. A ver si puedo que el Mac tiene un montón de botones. Ahora sí, que estén súper bien. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos vemos la otra semana si es que desean unirse. Chao, chao.